Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Evol TV, 12 países, 353 ciudades en América. Iniciamos hoy una nueva forma de conversar y conocer la historia de Colombia. Lo hago con el doctor Pedro Juan González, quien es un hombre que ha hablado en el Pensamiento con sus programas de geopolítica y de historias de las religiones y de los conflictos. Vamos a iniciar este conversatorio entre los dos con opiniones diversas, seguramente, sobre el acontecer de Colombia, de los sufrimientos de los colombianos, de las guerras y los personajes que hemos tenido y de los grandes magnicidios que también hemos padecido en nuestra vida. No solamente desde la época de la República, sino desde la época de los conflictos en la independencia y lo que surgió después cuando existió la Gran Colombia y su posterior división. Por ello, cordial saludo, doctor Pedro. Doctor Antonio, muy buenas tardes y gracias por la invitación a que juntos compartamos experiencias, conocimientos y aprendizajes. Un saludo muy especial también a todos aquellos personajes que están hoy a través de Pensamiento al Aire y de Evol Televisión compartiendo también con nosotros este tipo de ilustraciones históricas que pretenden simplemente recordar aquellos acontecimientos que han formado nuestro trasegar y que hoy nos tienen en el momento en que estamos. Perfecto. Hoy vamos a hablar de Antonio José Francisco, Antonio José de Sucre, que fue un hombre extraordinario. Pero antes de enfocarnos en él, Pedro va a hacer una contextualización de lo que era el mundo en ese momento y por qué iniciábamos ese proceso de emancipación. Bueno, recordemos todos en nuestras clases por allá de primaria y bachillerato que después de 1492, fecha en la que supuestamente se descubrió América por parte de Colón, comenzó un proceso intensivo de transporte de la cultura hispana, para nuestro caso, en estos territorios. A eso se le llamó colonia. Y esa colonia tuvo gran vigencia, un poco más de 3 siglos. Pero resulta que en Europa se estaban caldeando un montón de movimientos que expresaban la insatisfacción con las monarquías absolutas. Eso llevó, por ejemplo, a una revolución francesa, la toma de la Bastilla, un hito histórico, que si uno lo ve en perspectiva y de pronto será motivo de otra conversación, es un gran hecho histórico y un gran fracaso. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue coger un rey, decapitarlo, poner unas nuevas condiciones de juego, y como eso se estaba desbaratando, pues tuvo que entrar un señor autoritario, un militar, Napoleón, a llamar el orden. O sea, cambiaron un autoritarismo monárquico por un autoritarismo imperial militar. Muy bien. Y a él le dio por ser emperador de muchas partes. Claro. E invadió, entre otras, España. Y tocó muchos callos, ¿cierto? Entonces alguien dirá, y entonces, obviamente, pues aquí había situaciones buenas, regulares y malas. La historia nos cuenta que había gente de España que se había venido para acá, pero había también gente que había nacido en el territorio, los criollos. Y los criollos lo que le decían al rey de España: hombre, ya nosotros estamos muy grandecitos, nosotros nos podemos manejar, no hay afán de que nos mande aquí mensajeros, seguimos siendo súbditos suyos, pero déjenos nos manejamos, ¿cierto? Eso llevó como algún tipo de confrontación con la burocracia oficial monárquica. Y eran los egos. Es que acuérdese que para un rey aceptar en ese momento cierto grado de independencia no le era muy favorable. No, y sobre todo la coyuntura en la que se vería, ¿cierto? Entonces uno podría decir, doctor Antonio, que estos países de América, lo que hoy son países de América, que antes eran unos territorios distintos agrupados bajo unas denominaciones distintas, aprovecharon la coyuntura de la invasión napoleónica a España para hacer de las suyas acá. ¿Por qué? Porque el rey de España tuvo que esconder, porque allá llegó un pariente muy cercano de Napoleón, Pepe Botella, acuérdese de él, sí. Y entonces ahí la cosa se enredó. Pero resulta... ¿Por qué le decían Pepe Botella, hombre? José Bonaparte, sí. ¿Cierto? Pero es que le gustaba el traguito. Le sí, gustaba el traguito. Era el sobrenombre, Pepe Botella. Así es. Desastre, además. Es bacán de aquí a la luna, pues, pero
Su mayor mérito era de ser hijo del emperador, hermano del emperador. Y le tocó irse a los Reyes para otra parte del territorio español. Mientras pasaba el aguacero. Mientras todo eso sucedía, en 1815, una vez derrotado Napoleón, Prusia, Rusia y Austria firmaron un tratado que se llamó la Santa Alianza, simplemente para fortalecer el absolutismo monárquico en Europa y que no volvieran a aparecer más Napoleones, ¿cierto? Esa Santa Alianza amplió, digamos, sus alcances y también entonces se preocupó por defender las colonias de las monarquías que estuvieran más en la otra parte del mar, ¿cierto? En el ultramar, más allá de la mar. Y eso pues nos cobijaba a nosotros. Esa fue la gran coyuntura militar, política, económica que tuvieron que enfrentar, digamos, los inspiradores de los procesos revolucionarios de estas tierras, que nacieron gracias a la Revolución Francesa. Acordémonos del viaje de Miranda por allá a Francia, acordémonos del viaje de Bolívar, acordémonos de Antonio Nariño y los derechos del hombre, ¿cierto? Todos ellos fueron, captaron como esponjas, vinieron y dije, ya es hora de que nosotros seamos independientes. Y comenzaron los procesos, que fue un parto muy duro, muy duro. Primero, ¿por qué? Porque, como mencionaba ahora el doctor Antonio, los egos aquí nunca han dejado, ni hoy dejan, ¿cierto? No, nadie quiere soltar su pedazo de cosas, y todos atornillados en el poder, todos atornillados en el poder. ¿Y eso qué genera? Muerte, violencia y dolor. Ah, sí, claro, permanentemente. Y desazón entre el pueblo, ¿cierto? Porque finalmente el Paganini seguirá siendo el mismo, ha sido el mismo y está siendo el mismo. En 1810 hubo una coyuntura y hubo una revueltica, una revuelta. Y entonces esa revuelta erróneamente se califica como la fecha de la independencia de. No, ese es el inicio del proceso de la independencia. Acuérdense del grito de independencia. Nuestra independencia se demoró otro tanto. De 1810 a 1816 apareció una figura que se llamó la patria boba, que algunos dirán que es un término muy despectivo. Algunos historiadores dicen que se le dice así porque en vez de sabernos organizar para aprovechar, en teoría, la independencia recién conseguida, nos pusimos a pelear entre nosotros. Nos pusimos a pelear entre nosotros. Acuérdense que es famosa, por Dios, la batalla del Cerro de Monserrate entre Nariño y Girardot. ¿Cómo le parece? Por Dios. Entonces dimos papaya, aplicamos para nosotros mismos el principio de la guerra de los romanos, divide y vencerás, y entonces dijo el monarca, los voy a reconquistar, y mandó un par de príncipes, Pablo Morillo y Juan Sámano. Los pacificadores. Pero ambos habían combatido contra Napoleón, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, por esos mismos ejercicios y sus éxitos, vaya, reconquisten por esas tierras que son de nosotros, ¿cierto? Y vinieron con todas las atribuciones monárquicas a hacer lo que tuvieran que hacer para rescatar el territorio en favor de la monarquía española. Y empezaron por Venezuela. Sí, claro. Empezaron por Venezuela, pero en Venezuela pasaban muchas cosas. ¿Qué pasó? Lo primero, acuérdense que Francisco Miranda, oriundo de Venezuela, fue el primer inspirador de los procesos y las filosofías revolucionarias francesas. Independentistas también. Independentistas. Él combatió. Sí, claro que sí, él fue uno de los partícipes de las luchas allá, sí, para la independencia de, comillas, o la caída mejor de la monarquía. La caída mejor de la monarquía. Tuvo un gran alumno o un compañero de luchas que fue Antonio Nariño, contemporáneos en momentos, en lugares distintos, y después llegó pues la figura preclara de Bolívar. Ahora, las peleas intestinas en Venezuela toda la vida han sido fuertes, muy parecidas a las de Colombia hoy, ¿cierto? Porque es que la colonia generó muchos centros de poder, muchos centros de poder. Una cosa era la propiedad y tenencia de la tierra del rey, de los oidores, de los militares, pero también de los criollos, de los nacidos allá mismo. Aparece un metido, y alguien dirá que un metido a tiempo sirve, es un señor de apellido Monroe, que nosotros conocemos muy bien, quien en 1823, viendo que esa Santa Alianza podía volver a intentar una reconquista, dijo, no señores, aquí no aceptamos que ninguna monarquía europea venga a imponer condiciones. América para los americanos. Ahí fue donde nació esa frase y ese término. Haciendo un recorrido muy rápido. Volviendo a los militares, hombre, yo
particularmente quiero y respeto la vida militar. Somos además militares. Tal cual, oficiales de la Reserva de nuestro Ejército Nacional, a mucho honor. Capitanes de la Reserva, de nuestro ejército, glorioso ejército de Colombia. Así es. Pero uno ve que también nos matan muchas veces, no tanto en Colombia, que ha sido más respetuoso de la tradición democrática, pero en Venezuela eso ha sido brutal. Hombre, y en la época primeras del siglo XIX, no se ponían de acuerdo esos generales. No se ponían de acuerdo, a pesar de que en teoría había un objetivo común, que era luchar contra la monarquía. Es que cuando un objetivo es claro, se supone que pongámonos todos de acuerdo, vámonos para allá y después vemos cómo nos organizamos. No, pero es que aquí peleábamos desde el principio. Tanto era así que tanto en Venezuela como en los territorios colombianos, que hoy es Colombia, recordemos que había enemigos de los procesos independentistas. Claro. Para el caso de nosotros, lo que hoy es Cauca y Nariño, pues eran realistas a morir. Pues todo lo que es Guayaquil y Pasto, todo eso eran realistas. Por eso la campaña del sur, que es sobre de pronto donde nos vamos a enfocar, que fue la liderada por nuestro prócer Sucre, fue la más tardía en términos cronológicos, ¿cierto? Porque primero había que consolidar donde habían amigos, de la causa, al menos. Y después ya cuando estábamos aquí organizados, bajemos para acabar de organizar el cuento. Y así se podía llegar al Perú. Sí, claro. Y a Ecuador, si no... Si no, no llegaba, si no, no se llegaba. Entonces esos procesos de tenencia de tierra, que todavía no están resueltos en estas tierras, han dado origen a muchas tensiones. Bolívar tenía una visión republicana clara, pero una visión republicana que decía, nos vamos a independizar de la monarquía española, pero no podemos dar una segunda papaya para que nos vuelvan a reconquistar. Entonces necesitamos un Estado fuerte. Y la fortaleza de los estados en estas latitudes ha tenido mucho que ver con un fenómeno que hoy padecemos o vivimos o padecemos, que es la centralización, el centralismo. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas, como cualquier hipótesis humana, ¿cierto? Pero esa teoría del centralismo prevaleció desde esa época hasta hoy. Hasta hoy. Y eso llevó a que muchos se pusieran como orejones, entre ellos nuestro real prócer local, que es Francisco de Paula Santander. Ah, no, Bolívar, es que yo te apoyo a vos en lo que querás. Eso sí, yo no voy a cambiar a un virrey o a un rey por un dictador. Entonces había puja, ¿cierto? Porque aunque ambos eran enemigos de la monarquía, su visión republicana en términos de instrumentación era distinta. Y eso generó grandes divisiones. Muchas divisiones. Tanto era así que al final de los finales quedó claro que eran Bolívar, Córdoba y Sucre y el resto. Así es. Y coincidencialmente, Córdoba y Sucre asesinados. Entonces eso lleva a muchas especulaciones, ¿cierto? Hablaremos después de eso. Pero el gran cambio de Bolívar fue con la noche septembrina, ¿no? Cuando ya resolvió ser dictador. Es que le tocó. Ahí no había nada más que hacer. Esa noche septembrina fue horrible. Acordémonos que eso fue en septiembre de 1928. Manuelita Sáenz empieza a entrar a la palestra y Bolívar pues dice, pues ¿cómo así? Yo estoy aquí, ya consolidamos un montón de procesos. Estoy tratando de integrar a los territorios recién liberados, porque es que si no nos vuelven a coger divididos. ¿Y cómo así que entonces hay un atentado contra mí? Los historiadores dicen, y yo me debo confesar bolivariano, porque eso también genera condiciones favorables o desfavorables, que obviamente Santander no lo mandó matar, pero le convino. Claro, eso se me parece un poquito a lo que ocurre en Colombia. Cuando instiga un presidente que tenemos a un candidato y lo acusa de varias cosas y después lo matan, ¿no? Coincidencialmente, ¿cierto? Es que no, coincidencial. Sí, aquí estamos llenos de coincidencias, ¿cierto? Pero no lo mandó matar, ¿no? No, jamás, y hay que ir a la iglesia y todo a rezar y a no sé qué carretas. Entonces, desde la noche septembrina, primero, grandes tensiones en lo que hoy es Ecuador, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia, sí, el Alto Perú, que ya estaba recién independizado o creado como república. Y esos esfuerzos separatistas, pero desde 1815, de Venezuela. Que es que esos pues no quedaron contentos en nada, pues quedando en la Gran Colombia. Es decir, para afuera y para afuera. Y todos, empezando por Miranda, todos. Tal cual. Y pareciera ser, esto ya lo dice la historiografía y la biografía de Bolívar,
cómo él tuvo que salir a altas horas de la noche a esconderse, y parece que debajo de un puente, en ese frío bogotano de esa época, quién sabe vestido de cuál manera, a las carreras o en camisón. Eso le afectó la salud y fue lo que finalmente, después de varias complicaciones, lo llevó a la muerte. Sí. Entonces, tiene los hijos peleando entre ellos. Internamente hay presiones, lo quieren matar y me estoy enfermando. Ah, y papior, y al ratico, entonces me matan los dos aliados incondicionales. Al pobre Bolívar le tocó muy duro, hombre. Muy duro. Le tocó muy duro, le tocó muy duro. Hombre, es que además la historia nos muestra que Bolívar tuvo grandes derrotas Claro. en su vida militar. Sí. Él salió de Venezuela varias veces derrotado. Ujú. Y vino a recuperarse ya fue después de 1817, 18. Así es, así es. Es que todo inicio es complicado. Es que De derrota en derrota. de derrota en derrota, pero siempre pensando en que nos vamos para adelante. Sí. Que nos vamos para adelante, que tenemos que aunar esfuerzos, llamar gente, buscar aliados, tener amigos, Buscar recursos. sí, buscar sí. recursos. Su cercanía con Alejandro Petión, por ejemplo, en Haití, En Jamaica, Haití. Jamaica, sí. Eso fue vital, eso fue vital. Los recursos que ciertas organizaciones francesas e inglesas le apoyaron. Acuérdense que hubo parte del Ejército Libertador compuesto por personal militar inglés. Inglés ¿cierto? y francés. Y francés un poco. Entonces mostraban que es que una revolución no se hace de la noche a la mañana. Ahora, en esto, como todo, doctor Antonio, es una apuesta. Hoy es el libertador y a viva voz se reconoce que es el único gran caudillo mundial en la historia al cual se le dio ese título. ¿Por qué? Es que todos los demás conquistaban para sí, para sus imperios. Este era libertando, independizándose, y no quería nada para él. No quería nada para él. Por eso se le llamó libertador. Eso no se nos puede olvidar a ninguno. Oye, esa precisión histórica es muy importante. Él nunca cogió nada para él. Inclusive su propio patrimonio se perdió. Se fue, se embolató. Además, empieza él a mirar que, por Dios, hay fuerzas intestinas, el divide y vencerás, la posibilidad de una reconquista. Y lo que más lo preocupaba a él, y esto hay que decirlo de frente, doctor Antonio, no nos podemos dividir, porque es que tenemos un gran estado allá arriba, Norteamérica, que si ve posibilidades se va a entrometer en la vida de nosotros. Eso fue una sentencia histórica que hoy aún lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viendo. Él advirtió eso. Si nosotros nos dividimos, el que va a ganar es Estados Unidos de Norteamérica. Lo dice claramente y sin ambajes. Es que los poderes son así. Es que eso acá no es pecado. Es que los que tienen pretensión de imperio actúan como imperios. Y nosotros no tuvimos esa vocación de imperio. No, porque pensamos En chiquito. en chiquito. En chiquito. Entonces la Gran Y Colombia no puede pensar así. no fue capaz de mantenerse unida. En Ecuador, ¿qué problema pues para que se aceptaran la campaña libertadora y aceptaran que es que el nuevo movimiento es sin españoles mandando? Después llega a Perú y qué oso, por Dios, el que encuentran, porque es que no solamente ayudan a independizar, sino que un territorio que está por allá muy botado, que denominaban el Alto Perú, lo cogieron, lo organizaron, pusieron después, y ya lo miraremos, de la batalla de Ayacucho como gran libertador a Sucre, lo nombran pues entonces el primer comandante allá, y él con la lealtad personal, profesional y la subordinación militar ejemplar que tenía con Bolívar, lo que le dice es: yo acepto, pero usted me hace la constitución, por favor, de Bolivia. Sí. Ahora, Sí. como todo, hubo gente en Perú que no quería, Y se pusieron. y lo pusieron, y entonces le hicieron la vida imposible al pobre Sucre. Ahí llegas a un personaje que hoy nos llama la atención, del que vamos a hablar mucho, y es este hombre, Antonio José de Sucre, nacido en Cumaná, Venezuela, Ave María, venezolano, Ve, año 1795, más o menos, sí. y muere en 1830, vilmente asesinado. Así es. Pero vamos a hacer un poquito de historia de Antonio José de Sucre. Perfecto. Cuente sus orígenes. Bueno, él nació, como dices tú, en 1795, en Venezuela, familia acomodada, recibió desde el principio educación militar.
educación militar, y se formó también en matemáticas, ingeniería y tácticas militares, lo que hoy compone el pensum de un ingeniero militar. Que es muy importante. Que es muy importante, sobre todo en términos de logística y de proyección de capacidades. Pero su familia, papás y todo, eran militares españoles. Tal cual, y a pesar de eso, él para adelante. En Venezuela hubo 3 intentones previos de independencia, que ninguno cuajó, y fueron derrotados todos, ¿cierto? Y fuera. Y él seguía insistiendo. En la tercera derrota, él ya se unió abiertamente al Ejército Libertador. ¿Pero por qué razón? Porque veía la división entre los generales venezolanos. Así es, divisiones entre ellos con respecto al objetivo y muchas veces irrespeto a la línea de mando. Y un militar no aguanta ni respeto a la línea de mando. Es que esa es la fractura. Es el ADN que tiene un militar, el respeto. Ese. Y aún la institución militar. Si la institución militar se queda sin jerarquías, si queda en línea de mando, si no se respetan las graduaciones en sus tiempos y temporalidades, eso por dentro se desbarata. Eso por dentro se desbarata. Que eso es lo complejo, por ejemplo. Disciplina y orden. Es cómo no va a estar uno agradecido con sus ex militares y ex jefes militares. Pero cuando está ya en el retiro y lo vuelven a llamar, hay que tener en cuenta que eso tiene un costo interno en macho, que se rompe la cadena de mando. Entonces hay una generación que se pierde. Sí, porque como cuando usted nombra a alguien que está por encima, se van ahí mismo. Se tienen que ir, pues, también por obediencia a esa práctica de autoridad y de jerarquía. Entonces, esas medidas hay que sopesarlas muy bien, con mucha frialdad, con mucha objetividad y sobre todo pensando en la estabilidad y la motivación de los componentes de las fuerzas de los militares. Haciendo composición del lugar, hoy en Colombia tenemos ese problema. Lo tenemos así, y eso tanto en la Policía Nacional como en el Ejército colombiano, ¿cierto? No solamente en este gobierno, desde gobiernos previos también lo han hecho. De buena fe, es que yo siempre parto de la buena fe. Lo que pasa es que la buena fe tiene costos. Lo que remedio no tiene. Y tarde que temprano está la consecuencia. Ave María, por Dios. Aquí porque no han sido hombres dictadores, no han tenido el talante de ser dictador. Pero Ave María. Muy complicado. Ahora, hay una diferencia sustancial, y esto lo voy a decir de la manera más delicada posible. Cuando uno mira la composición de las altas esferas de las fuerzas militares en Venezuela, en Perú, en Argentina y en Brasil, son representantes de las élites políticas y económicas. Eso no sucede en Colombia. Eso no sucede. Eso no es pecado, es una realidad, pero tiene implicaciones. Es que todo tiene implicaciones. Usted no se puede caer en el enunciado de cualquier cosa. Eso tiene unas implicaciones las machas. Lo digo con todo respeto, porque era tan difícil tumbar al general Pinochet. El general Pinochet encarnaba el poder político, el poder social y el poder militar. Entonces, ¿usted qué hace ahí, pues? Ahí está embalado. Ahí está. Y acuñado, pues, y es como una tuerca, pues, con un tornillo de 3 metros de profundidad. Y entonces la cosa es complicada. No me vaya para allá, volvámonos a centrarnos en Sucre. Entonces Sucre, Pedro, se une a Bolívar. Se une. Y empieza a mostrar esas dotes militares que ya había mostrado en Venezuela, donde había sido elevado al grado de teniente coronel. Teniente coronel. Y llega a Colombia con Bolívar, y eso es una cosa de locos. Así es. Primero, lealtad a toda prueba. Habilidades como militar. Y lo otro, un gran respeto y afinidad por las ideas de consolidación de la independencia de Bolívar. Entonces necesitamos un Estado fuerte. Como tenían que atender tantos frentes, llegó a tener tal confianza por parte de Bolívar que Bolívar lo envió como comandante para la campaña del sur. Y ahí es donde empiezan los procesos de independencia de lo que hoy es Ecuador, Perú y Alto Perú, hoy Bolivia, ¿cierto? Esa llegada a Pasto fue terrible, ¿no? Sí, claro. Pues que y eso fue una matanza brava, porque le dio libertad 2 días en diciembre. Así es. Eso fue una situación histórica muy compleja, donde a ratos es mejor como echarle tierra. No perdonan. Porque es que es una cosa muy compleja, sobre todo esos territorios por allá, doctor Antonio, tienen unas lógicas inmersas en términos de constructo social muy complejas, y es las raíces indígenas aborígenes, que se aplica a todo el sur,
Sí, eso va. ¿Cierto? Entonces, acuérdense que nosotros tenemos una gran familia indígena, dicen los antropólogos, que es la Aymara o Aymara, que digamos que es un hilo conductor genético que va de los incas para arriba, ¿cierto? Entonces lo atraviesa todo el cuento, con una cultura, pero milenaria, pues, tampoco es que aparece. Pues, recorrían esos territorios caminando. Y tenían su logística, y tenían sus caminos, y eran imperios en su medida. Sí. Eran imperios en su medida. Y entonces eso dificultó la situación, porque es que entonces, y pongámonos en términos de empatía psicológica, en los zapatos de un indígena de Ecuador en 1822. Páreme un segundito ahí en 1822. Vamos a parar aquí y continuaremos en la próxima semana.